¿Qué tal? Muy buenos días, tardes a todos, a todas. Mi nombre es Fernando Aragón Monroy, soy investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón del Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente realizo un proyecto que se llama Danza y Discapacidad en México, la experiencia educativa y creativa que da el periodo de tiempo que abarca es 2006 a 2018. Hoy es un día muy especial porque se conmemora el Día de Personas con Discapacidad y el centro lo quiere recordar de alguna manera mostrando a aquellos compañeros, aquellas compañeras que tienen trabajo en este campo y que no es un campo reciente, que es un campo que tiene mucho tiempo, que es un campo que ha desarrollado sus áreas de especialización en la danzaterapia, la danza deportiva y la danza expresiva. Entonces, en esta ocasión, de verdad me es muy grato contar con la presencia de dos compañeras dedicadas a la danza, que hoy le llamamos danza inclusiva. Me refiero a Adriana Segovia, que ella es especialista en danza, es además especialista en danza terapéutica, trabaja danza expresiva. Pero la característica del trabajo de Adriana, que a mí me llama mucho la atención y que es sobre lo que yo quisiera guiar esta plática, es sobre su intervención en una situación que creo que puede ser doblemente reto en el trabajo y en la inclusión, que es el que significa ser mujer, vivir con discapacidad y dedicarse a la danza. Entonces, Adriana, te agradezco mucho, mucho tu participación en esta pequeña charla. No, al contrario, gracias a ti, Fernando, por la invitación. Gracias a Semilla Danza por esta invitación. Es un honor para mí el poder pues, platicar y compartir un poco del proyecto. Y también es un honor para mí contar con la presencia de Sandy, que pues bueno, es quien me ha acompañado más en en este proceso de Mujeres en Movimiento. Ha estado en diferentes emisiones, ha podido pues ver las diferentes maneras de tomar este proyecto bueno, pues yo estoy honrada me siento honrada, doblemente honrada, por un lado por la invitación y por otro lado que Sandy pueda estar aquí el día de hoy. Sí, también le damos la bienvenida a Sandy Pérez. Ella, pues, es bailarina de danza inclusiva y también le vamos a pedir en algún momento que nos comparta su experiencia en en este proyecto y también de manera personal lo que ha significado para ella bailar y, pues, bueno, si hay algún proyecto también de continuidad hacia dónde va. Entonces, quisiera empezar un poco, Adriana, platicando acerca de tu trayectoria. Tú te mueves en dos campos que me parecen muy interesantes, que es el de la danza terapéutica y el de la danza expresiva. Vamos a llamarlo de esta manera, danza expresiva, ¿no? Que ya tiene un trabajo más orientado a lo escénico, pero sin perder de vista un trasfondo social que a mí me parece muy importante y una visión de derechos. Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poco de dónde vienes, cómo es que estás en la danza y cómo es que de la danza volteas la mirada y dices, me voy para acá, voy hacia lo terapéutico. Tal vez ocurrió de manera simultánea porque no hay cosas que ocurran una después de las otras, todo ocurre de manera simultánea. Entonces, Adriana, si gustas platicarnos, tú eres bailarina de formación. Sí, bueno, yo soy egresada de varias escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Estudié en un centro de educación artística, en el Centro de Educación Artística Luis Espota Saavedra. Ahí comienzo a descubrir la danza contemporánea, ¿no? Yo había tomado clases de danza clásica previamente. eh, Me ingreso a la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello a estudiar danza contemporánea, a estudiar la carrera en educación dancística. En ese entonces era profesional en educación dancística. Y, y bueno, pues mi orientación o mi meta era, pues sí, por un lado, formarme para ser maestra, porque
tenía mucha admiración realmente a la parte de dar clases. Siempre he tenido una gran admiración a la docencia y un respeto a la docencia. Y por otro lado, tenía mucho interés en seguir desarrollando la parte escénica. Entonces, pues yo entro a la Escuela Nacional de Danza y yo entro ya, pues ya tomando clases o sea, a la par me estaba formando yendo a tomar clases en lo que era antes la Esmeralda, la antigua Esmeralda, para formarme como ejecutante, ¿no? Porque, pues bueno, los intérpretes y los ejecutantes sabemos que no nos formamos nada más con la escuela, ¿no? Sino se forma uno en el escenario. Entonces estoy tomando clases, mi meta era como muy técnica. Y mi primer parteaguas es cuando estoy en el segundo año de la carrera y viene por primera vez Alito Alessi aquí a México. Lo trae la maestra Leticia Peñalosa, lo trae en 2004 y a mí me cambia el panorama totalmente. O sea, el tomar este taller, esta oportunidad que fue un taller intensivo, era un taller de como una jornada laboral, o sea, íbamos 8 horas de clase, de trabajo en el taller, y a mí me cambia, ¿no? Porque en primera, trabajo con personas con discapacidad por primera vez en un taller, tomo clases de danza con personas con discapacidad por primera vez. Y además me cambia la frase que es como el leitmotiv del danceability, como la base del danceability, que es si puedes respirar, puedes bailar. A mí eso me cambia, o sea, me cambia, no digo que no sea importante la parte técnica, no digo que no sea importante esta otra parte del virtuosismo, pero a mí me cambia la vida y me cambia también las personas con las que empiezo a bailar, ¿no? Ahí mismo conozco a la maestra Irene Martínez, por ejemplo, que es como la primera compañía formal con quien bailo. La maestra Irene Martínez toma este taller, también ahí la conozco, me invita a bailar a su grupo, a la compañía Mandinga Mar, la compañía de danza contemporánea. Y desde ahí empiezo a ver la danza desde otra forma, ¿no? O sea, no solo como el espacio de virtuosismo, que es, que no deja de ser, sino como un medio para expresar, como, como un medio para democratizar, ¿no? También mi formación desde muy niña como familiar ha sido con pues un pensamiento abierto y enfocado hacia los derechos humanos, un pensamiento por llamarlo así de izquierda. Eh, mi, Me parece importante mencionar que desde muy niña tengo conciencia, mi padre estuvo en el movimiento del 68, eh, y esto me hace llevar, ¿no? Otra idea de hacia dónde tiene que ir el arte, que el arte también es protesta, que el arte también es un derecho, que el arte es no solo se queda en la escena. Entonces, esa es mi primer parteaguas. Y mi segunda parteaguas es cuando salgo de la escuela y nuevamente estaba tan ya encaminada en alcanzar una técnica, en desarrollar una técnica, que cuando empiezo a improvisar no encuentro mi movimiento, no encuentro mi propio movimiento, o sea, ya improvisaba haciendo pues pasos, cosas de técnica, de Graham, de Limón, ¿no? De ballet. Y dije, no, a ver, Adriana, regresa al principio, regresa al origen. Entonces, nuevamente como con azares del destino, por azar del destino, vuelve a venir Alito Alessi a México y pum, ¿no? Lo vuelvo a encontrar, me encuentro con las técnicas somáticas en el Centro de Investigación Coreográfica, me encuentro con el contact, con maestros como Mark Moti Semmelman, Andrew Harwood, Paula Zacarías, que que me inyecta nuevamente este encuentro con mi movimiento personal y con esta base de la improvisación del contacto,
que yo creo que es como también una parte fundamental en mi forma de ver y hacer danza, que es esta visión de compartir en comunidad, de hacer danza en comunidad, de tejer redes con las demás personas, en no fijarme en si es el cuerpo, si es, sino en simplemente gozar el placer de bailar y de comunicar y de sentir y aprender a sentir al otro. Entonces, pues este sería como el segundo parteaguas que identifico y finalmente el tercer parteaguas o el tercer punto en el que, en el que yo veo que me cambia es, bueno, pues cuando encuentro el feminismo, ¿no? Cuando me encuentro con el feminismo, que yo antes era de estas personas que decía que uno no era, no podía ser, o sea, ni machista ni feminista, sino todo lo contrario. Y a la hora de un evento personal en el cual busco justicia, empiezo a tener contacto con abogadas, con psicólogas feministas, hacer acompañamientos de mujeres que estaban en alguna situación de injusticia. eh, Digo, bueno, yo tengo que hacer algo con esto. O sea, tengo que hacer algo con esto. Te tengo que unir. Esto que está pasando conmigo, que ya encontré mi forma de moverme, tengo la cuestión de los talleres, de que yo soy una persona que da clases, me gusta democratizar a través de, bueno, no democratizar, me gusta compartir a través de la danza, que la danza sea un medio. eh, pero también tengo esta parte del feminismo eh, como activista, ¿cómo lo uno? ¿No? ¿Cómo lo hago? Y es así como nace en 2018, nace Mujeres en Movimiento, nace la idea de Mujeres en Movimiento, ¿no? Yo ahora que lo veo, la verdad es que Mujeres en Movimiento es algo que se ha venido desarrollando desde mucho más atrás, pero que cuando lo puedo concretar, cuando puedo plasmarlo y, y ponerlo y echarlo a andar, es a finales de 2018 cuando planteo la idea eh, con mujeres maravillosas, con mujeres increíbles que me apoyan, que son Diana Reséndiz y Magdala López de la Unidad de Vinculación Artística, que les planteo el proyecto y les digo, eh, ¿qué onda? ¿Me dan chance de empezarlo aquí, de que nazca esto en la Unidad de Vinculación Artística? ¿Me dan luz verde? Es Adelante. la unidad de educación artística de Tlatelolco. Exactamente, la Ok, unidad de vinculación artística del Centro exacto. Cultural Universitario de De Tlatelolco, Tlatelolco. Muy, pues además, muy buena cuna. sí, de la Universidad ¿No? Nacional Autónoma de México. Exacto, y en Tlatelolco y en una colonia, una zona, pues, con una población bastante numerosa, ¿no? Y una ubicación muy buena. Adelante, Adriana, perdón. No, 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 al contrario, me parece que muy bueno que acotes esto. Eh, es algo que es muy, muy importante dentro de la unidad de vinculación artística, es justo esta ubicación, ¿no? Tenemos como centralizada en la Ciudad de México, bueno, por sí tenemos muchas cosas centralizadas en la Ciudad de México, pero tenemos centralizada la cultura hasta es como centro, poniente, sur de la ciudad. Y al norte de la ciudad a veces no volteamos a ver qué está sucediendo y está este lugar que aparte no solo tiene el espacio, me parece importante mencionarlo, no solo tiene el espacio material, sino tiene el espacio, este, las condiciones adecuadas, ¿no? Contamos con accesos para personas con discapacidad motriz, contamos con personas con acceso para personas con discapacidad visual, contamos, eh, o sea, con la señalética adecuada, los salones están completamente adaptados, ¿no? O sea, para el acceso con silla de ruedas. eh, Contamos con baños para personas con alguna discapacidad. Entonces, es un espacio adecuado, es un espacio que tiene todas las condiciones para, para poder brindar atención a a personas con diferentes discapacidades, con diferentes condiciones
y justo tiene un carácter inclusivo. La UBA, al ser una escuela no formal, a partir de la enseñanza no formal, brindar talleres artísticos. Cada ciclo abre sus puertas para brindar de manera amorosa talleres para todas las personas, todas las personas. La verdad es un gran semillero. Y entonces, pues en este espacio es donde nace la, la propuesta de Mujeres en Movimiento, es donde comenzamos a experimentar, a ver qué es lo que podemos hacer y donde nace la propuesta artística. Hay una condición que me parece fundamental em, en tu trabajo, que es, no es lo mismo ser hombre que ser mujer en muchos contextos, ¿no? Y en este momento. Pero tampoco es lo mismo ser un hombre o una mujer con discapacidad. Doblemente es una situación a nivel estructural. Em, Quisiera pedirte que nos comentaras acerca de esta situación y pedirle a Sandy si en un momento nos puede dar su testimonio antes de entrarle de lleno al proyecto creativo, ¿no? Porque sí es una condición muy importante, ¿no? Son desigualdades cruzadas, ¿no? No es lo mismo tener una discapacidad, ser hombre o ser mujer, y aparte una discapacidad y siendo hombre y siendo mujer, ¿no? Porque hay una serie de situaciones a nivel social que se enfrentan y que no vemos. Y la intención del día de hoy es visibilizar, no me gusta a mí la palabra, ¿no? No me gusta a mí la palabra, pero es dejar ver, hacer ver a los demás que hay una serie de problemáticas que no devienen de una sola situación, sino que son cruzadas, ¿no? Porque tampoco es lo mismo un hombre o una mujer con discapacidad que quiere bailar, que tiene una edad determinada. Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poco. No sé que no podemos hablar de toda esta complejidad, porque es una complejidad muy amplia, pero sí de las mujeres con las que tú te encontraste, Adriana. Bueno, de entrada sí, totalmente. Las mujeres, las mujeres con discapacidad enfrentan por lo menos dos tipos de discriminación, como mencionas, ¿no? Se le llama, de hecho, discriminación múltiple por el tipo de segregación que sufren, ¿no? Por un lado, bueno, el ser mujer genera cierta vulnerabilidad en razón de género, pero además las mujeres con discapacidad enfrentan una serie de barreras, ¿no? Para acceder a diferentes derechos, servicios, espacios, ¿no? Algo que bueno, te quiero compartir por un lado es que con las mujeres que trabajé, ¿no? Con las mujeres que encontré, pues, o que he encontrado más bien, con las que me he encontrado, he tenido la fortuna de coincidir en este taller, pues hay un porcentaje considerable que tiene discapacidad motriz, derivada ya sea de alguna lesión, de alguna condición en columna vertebral, que no pueden caminar. Eso es en general, a grandes rasgos, un 29%. Tengo también, he atendido a mujeres que tienen trastorno de ansiedad generalizada, que se encuentran en el trastorno del espectro autista, mujeres con esquizofrenia, mujeres con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, mujeres con discapacidad visual. Y dentro de este taller, que me parece también importante mencionar, yo cuando lo abrí primero a mujeres con alguna discapacidad. Entonces, la primera emisión, el primer ciclo, la primera mujer con la que me encuentro, yo no la visualizo o no la veo como una mujer con discapacidad, no la leo como tal, ¿no? Y le pregunto, eh, pues, ¿por qué estás aquí? Es un taller para mujeres con discapacidad. Y me dice, bueno, yo ya estoy muy grande para tomar clases de danza, yo no tengo el cuerpo para tomar clases de danza y pues yo quiero un espacio donde pueda tomar clases de danza. Y dije, claro, o sea, tal vez no tiene una discapacidad porque no la tenía, ¿no? No la tenía.
no tiene una barrera. Sin embargo, tenía toda la disposición para trabajar. Y entonces, hay un porcentaje también importante, unas 30% más o menos de mujeres con las que hemos trabajado que no tienen una discapacidad, pero les ha sido negado el tomar clases de danza por diferentes condiciones, por no tener el cuerpo ideal, ¿no? Algo que se repite mucho con las mujeres, y no solo en el taller, sino en mis clases que doy en la universidad, eh, que yo imparto, muchas de mis alumnas de otras carreras, que son sobre todo la carrera de docencia, la carrera de artes escénicas, digo, perdón, el taller de artes escénicas, en la carrera de arte, patrimonio y cultura, me dicen, es que a mí me dijeron que yo no podía tomar clases de danza porque estaba muy gordita, porque estaba muy chiquita, porque estaba muy alta, o sea, porque el cuerpo no era el que pedían. Y entonces, pues también me parece importante como señalar, ¿no? No es lo mismo también el acceso para las mujeres. Parecería que por ser danza y que las escuelas de danza están llenas de estudiantes mujeres de danza, parecería que por eso hay mucha apertura, pero no la hay. Entonces, pues esta discriminación que vive una mujer sin discapacidad también la enfrenta una mujer con discapacidad de manera más impactante, porque aparte no solo no tiene el cuerpo, no tiene la capacidad para ser una bailarina, en teoría. El, mi- no se oye tu micro, Y Fernando. gracias, gracias. Sandy, no sé si me estás escuchando. Yo quisiera pedirte también si intervienes un poco en esta pregunta. Este, ¿Cómo es que llegas tú al taller? ¿Cómo es que llegas a este espacio? ¿Y por qué? ¿De dónde nacieron las ganas de bailar, de integrarte a un espacio y, como comenta Adriana, ya de formar parte de un proyecto? ¿Está cerrado tu micro, Sandy? Hola, buenas tardes. ¿Me puede reiterar la pregunta? Es que me ando moviendo por algunos problemillas de conexión. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Adriana nos está platicando de cómo es que en un momento ella ingresa con un proyecto eh, de danza y discapacidad en el Centro Cultural de Tlatelolco que pertenece a la Universidad Nacional. Y hace una convocatoria y en esa convocatoria tú ingresas. Yo quiero preguntar un poquito si nos platicas. eh, ¿Cómo es que nace tu inquietud por integrarte a un grupo? No sé si sea de hecho la primera experiencia que tienes, pero sí de participar en la danza. ¿Cómo es que de repente dices, sí, yo voy a bailar y me voy a integrar a este proyecto? Porque creo que no Ah, todas las personas lo deciden tan fácilmente, ¿no? Tú dime. Adelante, Sandy. pues, tengo algunas fallas de conexión, perdón. Ahorita nada más alcancé como la primera y las últimas frases. Ok. Entonces, una disculpa. No, no, no. Va de nuevo. ¿Cómo te integras a la danza, Sandy? Oh, ya, en la danza, pues ya tenía como, pues sí, en primer instante tuve miedo, tuve como diferentes, desde pequeña con la condición médica, porque muchas veces como que me gustaría como decir esta parte de que algunas personas no entienden que las discapacidades a veces se desarrollan por una enfermedad o porque en algún tiempo pues el cuerpo se va deteriorando y por no habernos cuidado como debe ser, pues la gente mayor tiende a tener discapacidad. Pero yo me integré a la danza, no recuerdo en qué año empecé con danza butó. En un principio a mí me costó mucho trabajo como integrarme, porque en las escuelas en las que yo asistí, constantemente era de cuando iban a hacer un bailable o algo así, era de no, tú te quedas sentada y no participas y no haces esto.
pues porque yo tengo mucha limitación motriz, y los maestros inmediatamente su reacción era de no, Andy se va a quedar sentada y no va a hacer nada. Entonces, pues esos eran como mis miedos a llegar a espacios donde pues dan danza y ser rechazada, ¿no? Entonces, de hecho, yo la primera vez que me integré a un taller de danza, le comenté, le tuve que llamar al maestro así como con miedo, le tuve que decir, oiga, tengo una discapacidad, no sé si voy a poder hacer los ejercicios, no sé si me permita integrarme, no sé si haya becas para que yo pueda estar en el taller. Entonces, con todo ese miedo, pero pues detrás de mí había una amiga que me estaba constantemente repitiendo, oye, ve, participa, vamos las dos, nos inscribimos las dos y ya, pues con esta amiga yo logré llamarle a este maestro y decirle, y el maestro me dijo, si, no recuerdo su frase, pero me dijo algo así como de que si podía mover los brazos, podía hacer algo así, o sea, no me acuerdo muy bien de su frase, y ya yo llegué al taller de danza autor, realmente fue mucho trabajo físico, pero a mí me gustó, y ya después otra vez la misma amiga que me invitó, yo, Ali, me dijo, oye, se están dando un taller de mujeres en movimiento con la maestra Adriana Segovia, yo la conozco, es muy buena, y ve, pregunta, participa y pues ya otra vez me vuelvo a integrar. Es como yo llego pues a estos espacios de danza inclusiva. Y el maestro, por ejemplo, el maestro me decía constantemente, no, tú no eres un artista por tener una discapacidad, tú ya eres un artista por estar danzando, por estarte moviendo, por compartir parte de ti en un escenario. Entonces, un maestro de danza autor, Coco, me decía constantemente eso. Entonces sí me ha costado trabajo integrarme, hacer ejercicios, porque pues muchas veces siento que no lo hago bien por mis limitaciones físicas, pero voy aprendiendo con mis demás compañeras que un movimiento puede tener mucho significado y puede tener mucho valor para seguir adelante. Y es lo que también he aprendido con Adriana, también pues esta parte de la búsqueda de espacios para poder dar una clase a veces es una batalla muy fuerte, es lo que muchas veces no se logra ver, y luego pues como que siento que muchas veces el trabajar con personas con discapacidad lo quieren, no es remunerado realmente y es difícil porque trabajar con nosotros es tratar de buscar y desarrollar técnicas diferentes, porque obviamente una discapacidad motriz no es igual a una discapacidad auditiva o a una discapacidad visual. Es diferente totalmente, ¿no? Ahorita platicamos del proyecto Sandy, no te desconectes. Yo quisiera, Adriana, que fuéramos entrando en materia ya con el proyecto. Nace Mujeres en Movimiento, ¿no? Eh, ¿Cómo inicia el taller? ¿Quiénes entran? ¿Cómo arranca el proyecto? ¿Traes tú una escuela que estás mencionando constantemente? Digo, no quiero decir que sea lo único porque tienes formación dancística en diversas técnicas y toda esta conciencia de la que nos hablas seguramente te orilló a generar una metodología muy particular, ¿no? Muy personal. Pero mencionabas mucho la improvisación de contacto, las técnicas somáticas, la idea del trabajo. Bueno, traes toda la idea de cómo es una clase de danza, una estructura, una música, un movimiento. Y entonces llega el primer día de la sesión, ¿no? Y entonces llega el primer día de la sesión y vamos a arrancar. ¿Con cuántas personas arrancamos y cómo es este proceso me voy a referir, de inicio de trabajo corporal, ¿no? Porque al final estamos hablando de danza y hay una puesta corporal, ¿no? Ya hay un bagaje atrás y
ya hay una experiencia también, no quiere decir que sea la primera y quede ahí, ¿no? Sino que esto que comentabas de esa, ese primer momento en el taller con Alito Alessi, donde compartes una clase, compartes un proceso intenso con personas con discapacidad y con personas sin discapacidad. De repente ya estás tú con un grupo de cuántas mujeres mujeres. y cómo arranca este proceso. ¿Qué pasó esos primeros días y cómo fue este proceso de trabajo corporal? ¿Dónde estuvo la puesta? La primera sesión que damos de Mujeres en Movimiento es en el mes de febrero, en 2019, perdón, en 2019. Y yo pensé que iba a tener una gran convocatoria porque es un taller gratuito. Lo abro gratuito, que es una de mis premisas. En realidad, para mí, Mujeres en Movimiento tiene que ser un taller gratuito, ¿no? Yo buscar el financiamiento, buscar los recursos, pelearme con instituciones, lo que yo tenga que hacer, es como mi chamba para facilitar este taller de manera gratuita. Entonces, en esta búsqueda yo dije, bueno, es un taller gratuito, seguro va a estar llenísimo. Y pues no, nada, tenía 4 personas, 5 personas. No tenía mucha convocatoria. Entonces, mi primer taller se empieza a conformar. La primera sesión llegaron 4 chicas, ¿no? Entonces, se integraron al final otras tres chicas. Logramos incorporar en nuestro primer ciclo un grupo de 7 personas, de 7 mujeres, las cuales de manera constante empezaron a trabajar. Se dio de baja una, había una que no era tan constante. Entonces concluimos nuestro primer acercamiento eh, con cinco mujeres, ¿no? 5 mujeres, que fue en un proceso de 4 meses, que es lo que dura aproximadamente cada ciclo de la unidad de vinculación artística. Durante este trabajo, como mencionabas, hay un acercamiento a la improvisación primero y después a la improvisación de contacto, ¿no? Eh, Más allá de la improvisación de contacto, de dar y recibir peso, de aprender a ser cargadas, de aprender esta espectacularidad que de pronto le da a la danza, ese toque que le da del que se nutren cosas muy partnering, ¿no? Lo que empiezo a trabajar es cómo comunicarme con otro cuerpo, cómo trabajar con otro cuerpo, ¿no? Y retomo en este primer proceso, primero el primer contacto con una misma, entender cómo es tu cuerpo, comprender también qué es lo que ellas quieren, ¿no? Porque yo puedo llegar con una propuesta que yo creo que es lo que necesita una población y resulta que pues realmente ellas no quieren eso, ¿no? O sea, una de mis alumnas en algún momento me dijo, oiga, maestra, pues es que yo me metí aquí porque yo quería bailar, pero pues nunca bailamos. Porque pues para ella bailar era pues bailar, bailar cha-cha-cha, bailar bailes de salón, ¿no? Entonces, también escuchar y estar abierta a qué es lo que ellas querían. Y de ahí mezclar también un poco cuál es la propuesta, qué es lo que, lo que yo quería lanzar. Entonces hacemos un primer ejercicio escénico dentro del salón, así tal cual, ¿no? Un ejercicio pequeño, sencillo, en el cual trabajamos con algunos detonantes de composición coreográfica, porque bueno, también tengo una formación coreográfica, una formación como coreógrafa dentro que tomé dentro del Centro de Investigación Coreográfica. Entonces, con elementos de composición, empezamos a trabajar para que generemos una pequeña coreografía que se llama El Viaje, que es muy, muy, muy pequeño, es un ejercicio escénico en el cual las chicas trabajaron, por ejemplo, algo que trabajaron en unas sillas, ¿no? Más adelante veremos un poquito este trabajo. Trabajaron en unas sillas porque se cansaban. Yo no lo contemplé, ese fue mi error, ¿no?
Llegué pidiendo, o sea, así se quitan los zapatos y nos tiramos al piso. Sandy o sea, yo a Sandy, después de conocerla, sé que no le puedo pedir así de buenas a primeras que se tire al piso, porque hay días que ella va a tener mucho dolor en su cuerpo y que el contacto con el piso, con el suelo, va a ser doloroso. Y no solo para ella, para Marta, por ejemplo, para, eh, para Patty, para otras de las mujeres, que realmente el contacto con una superficie dura es doloroso. Entonces, tengo entonces que contemplar el trabajo con colchonetas, el trabajo con sillas, el trabajo con otros elementos con los que no se cansen, con los que puedan articularse. Y yo conocer también qué es lo que ellas tienen, no por una cuestión de morbo o una cuestión de extremo cuidado, sino al contrario. Uno de los principios también dentro de la improvisación de contacto es conocer qué tiene el otro cuerpo, qué le duele al otro cuerpo, pero también qué recibe el otro cuerpo, qué le gusta al otro cuerpo, ¿no? Entonces, pues he tomado también justo estos elementos eh, y en esta primera etapa, en este primer ciclo, pues solo abordamos la parte de conocer, ¿no? De conocer el otro cuerpo, de conocer a las otras compañeras. Se abre un segundo ciclo y se abre el segundo ciclo y ¡pam! Llegan 12 13 chicas. Las chicas que ya habían estado repiten y llegan y se incorporan más. Entonces, pues la verdad es que ha sido, empezó a incrementarse como la cantidad de participantes. Sin embargo, hay algo que también yo tengo que contemplar y es que hay días, mi hermano me decía, hay días buenos y hay días que son mejores, ¿no? Pero hay días que son de mucho dolor y hay días en los que no vamos a poder llegar y no vamos a poder llegar por más que queramos. Una de las chicas cuando me llamó para pedir informes de este segundo ciclo, me dice es que no tengo quien me lleve, no tengo quien me lleve al taller. Ese es mi problema, no hay quien me pueda llevar porque necesito que alguien manipule mi silla de ruedas y todavía no me siento con la confianza de desplazarme. Entonces, pues este tipo de cosas van a determinar también cómo tanto la asistencia como el desarrollo del mismo taller. Y entonces yo como facilitadora tengo que aprender, por un lado, a ser flexible y por otro lado, a, a saber y a detectar con con quienes hay una posibilidad de que haya mayor constancia y con quienes no la hay, pero qué es lo que podemos trabajar, ¿no? Y entonces, pues bueno, llega la pandemia. Llega la pandemia y entro en crisis de cómo le voy a hacer, ¿no? Las redes no son inclusivas, el Zoom no es inclusivo, pero pues ha sido irle encontrando, ha sido también mucho ir descubriendo cómo hacerlo, ¿no? Cómo lograr que sea posible, cómo hacerlo posible. Y Sandy, para ti, ¿cómo fue este encuentro con tus compañeras? Llegaste, ya, bueno, algo importante que me parece mencionar en tu experiencia es el trabajo de buzo, ¿no? Que fue un proceso seguramente, pues, muy bonito, ¿no? Porque de por sí es un género muy bonito. Este, cómo fue esta relación que plantea Adriana ya con tus compañeras en el taller? ¿Cómo es que se fue dando este proceso? Eh, si quieres abrir tu micrófono, Sandy. Hola, pues para mí fue otra forma de descubrir unas discapacidades, ¿no? Porque, pues, como les digo, yo convivo con la motriz, pero hasta ciertos límites, y pues saber que
a otras compañeras tienen otro tipo de entender también o de practicar los movimientos, pues enriquece bastante. Y a mí pues me agradó mucho. En los talleres que debutó, pues la mayoría de los compañeros tenían como trabajos de teatro, o eran actores o bailarines profesionales, y pues era como, nunca, era otra forma de trabajar, y con mis compañeras que tienen otra discapacidad, eh, fue, fue otra forma también de trabajar muy bonita, y entender más sobre otro tipo de discapacidades y otros entornos, y cómo nos íbamos como acoplando entre compañeras, y ver el trabajo de la maestra también, porque para ella era como ir integrando herramientas que le hacían falta, porque como ella dice, tenía un trabajo planeado, pero resulta que nuestras discapacidades pues no entran dentro de ese plan tan estructurado. Y es bonito saber que cómo los maestros van integrando nuevas formas para no dejarnos atrás. Y esta parte, no sé, en la que ella en algún momento integró a sus alumnas que no tienen ninguna discapacidad, cómo nos integramos, cómo las integró a nuestro grupo, Ujú. para mí fue muy bonito, porque es una forma más acertada de inclusión, en la que las personas normales se adaptan a nuestros tipos de discapacidades, en lugar de que nosotros nos estemos adaptando a la velocidad de ellos, porque un problema constante en nuestra discapacidad es que nosotros vamos, la mayoría que tiene alguna discapacidad, va a una velocidad más lenta. Entonces, que ellas se adaptaran a nuestra forma de trabajar fue, no sé, para mí fue hermoso o grandioso, porque realmente ahí está, ahí para mí es como un trabajo evolutivo, ¿no? En que la humanidad va entendiendo la complejidad de ser, de tener una diferencia, ¿no? Porque al final de cuentas, pues las diferencias siempre nos van a enriquecer y nos van a llevar a ser mejores personas. Entonces, siempre es un descubrir para mí constante estar en en el taller de la maestra, y poder compartir con personas que se adaptan a nuestras discapacidades. A mí me encanta cuando yo encuentro a alguien que me dice, ¿cómo aporto a tu trabajo? O cómo yo te ayudo, o ver a otras personas que ven a alguna persona con otro tipo de discapacidad y se adaptan a sus necesidades, no les están como diciendo, oye, te tienes que adaptar a ser normal completamente, ¿no? O si, como si no, o hacer invisible tu discapacidad, ¿no? Porque por eso están como muchas barreras sociales, porque a fuerza quieren invalidar lo que es diferente, pero cuando realmente se integra es cuando creo que se genera algo humano, algo evolutivo. Oye, Sandy, yo te quiero hacer una pregunta. Yo te escucho y de repente me parece muy importante todo lo que has reflexionado y que nos dices, cómo se acercan, cómo nos dicen, cómo lo hacemos, cómo nos organizamos. Pero seguramente llegó un momento en el proceso creativo que Adriana les planteó, donde ustedes ya no reciben, si es así, así lo voy a plantear, muy radical, que no reciben, sino empiezan ustedes a dar. Sí me explico, donde ya ustedes empiezan a bailar, a crear, donde ya no es, ya deja de ser las mujeres con discapacidad y ya son las bailarinas. ¿Viviste ese momento, Sandy? ¿Lo vives? ¿Lo viviste en el proceso? Donde tú dices, ya la Sí, discapacidad, ya entendí, ya hubo un momento que Adrián nos planteó un momento de ajuste, ¿no? Donde nos vamos conociendo desde las posibilidades y los retos físicos, pero llega un momento en el que ya sobrepasamos ese conocimiento y entramos en un proceso más de ideas, más de emociones, donde pues ahí pues hay otras desigualdades también, ¿no? Pero ¿en qué momento, preguntarte, te hallaste tú ya en el proyecto como bailarina y qué descubres ahí? Esa es mi pregunta. pues realmente Adriana todo el tiempo, con ella todo el tiempo tuvimos como la libertad de poder ser, de poder manifestarnos con nuestros movimientos,
con nuestro, no había como una discapacidad como tal en ese momento, en el momento que nos integrábamos al grupo. Sabíamos que teníamos que cuidarnos, eso sí, porque para algunos cuerpos una lesión pequeña puede ser muy dolorosa, pero todo el tiempo estábamos, bueno, el momento yo creo que después de 3 semanas, porque igual tiene que haber la confianza de los cuerpos, la confianza entre las compañeras de decir, bueno, esta parte, desde aquí mi cuerpo, ¿cómo se dice? El espacio corporal hasta donde se respeta también. Entonces, cuando ya empiezan a haber más días en los que trabajamos, pues ya empieza a haber como un cariño o esa confianza, no totalmente cariño, pero esa confianza en la que ya ahora ya podemos trabajar tú y yo, o tal vez ahora cambio de compañera para trabajar, ya no trabajo con la misma, nos vamos rotando y nos vamos conociendo. Entonces, en ese momento siento que ya estamos trabajando y luego si nos integran la música para poder danzar, la confianza y el cuerpo ya se mueve solo, ¿no? Como decía, a veces, como me decía, tanto lo viví en el grupo con Adriana como en Buto, un movimiento pequeño con sentimiento puede significar mucho, ¿no? Puede abrir diferentes caminos, puede mostrarte otros rostros que no, muchas veces no se logran percibir muchas veces por la rapidez en la que estamos en Ciudad de México no se logran percibir, pero cuando uno empieza a prestar atención a su cuerpo, va hacia adentro, es otro logro. Muchas gracias, Andy. Pues ahora sí entremos en, presúmenos el proyecto, Adriana. Ya nos vas a enseñar el material y nos gustaría conocerlo. Ya te agradezco mucho toda esta parte de inicial donde nos dices cómo te acercaste, cómo es que nace la idea, las inquietudes que hay en el fondo, las personas que llegan. Sandy nos comenta de su experiencia. Arrancan un taller donde se van conociendo, pero un taller que, bueno, ya nos platicarás, formó también parte de un proyecto académico personal, ¿no? Por obtención de un grado en maestra en desarrollo de proyectos artísticos inclusivos. Felicidades. Este, porque es un proyecto muy bonito y eres la primera que te titulaste además. Este, pero bueno, a ver, platíquenos si podemos ver el proyecto, lo que nos puedas platicar ya del contenido de la obra coreográfica. Claro que sí. Bueno, para empezar, muchas gracias, Andy, por lo que acabas de compartir. Fue muy bello escucharlo. Les comparto un poco del proyecto. Voy hablando mientras estoy como comentando, ¿no? Bueno, pues sí, justo parte de la maestría, ¿no? También yo me titulo con este proyecto de Mujeres en Movimiento, que para mí es muy importante. Estas son nuestras primeras sesiones, ¿no? Como dice Sandy, también se incluyeron chicas que tuvieron clase conmigo de danza contemporánea. Y para mí es como bien importante, ¿no? Pensarlo como un grupo de mujeres, tal cual como dice el nombre, mujeres en movimiento, que no son, que somos mujeres. Entonces aquí podemos ver ya, esta presentación fue en el segundo semestre. Se presentaron nada más y nada menos que en un gran support en el Zócalo capitalino, ¿no? Entonces, o sea, nada más y nada menos, ¿no? Aquí podemos ver un cierre en una improvisación en el cual las chicas, pues bueno, fueron trabajando. Este es el trabajo que ya hicieron en línea. Cuando yo dije, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, aquí tenemos cómo se puede trabajar también en línea, ¿no? En el cual pudieron desarrollar sus habilidades y ya no solo tenían que pensar, ven, aquí vamos a Sandy bien bonita, interpretando eh, un solo de su autoría en el cual ella trabaja justo tanto el concepto de kinesfera como como el uso de la cámara, ¿no? O sea, ya empezamos a trabajar a distancia, pues ahora le vamos a entrarle a ver cómo se trabaja la videodanza, cómo le podemos hacer para atender. Y bueno, aquí su calentamiento al final de la sesión. Es un video muy breve, pero en este video justo quiero regresarle un poquito, porque este momento a mí me parece muy bello. Por eso siempre lo digo como toma final.
Este último momento me parece muy bello, que es donde están calentando todas antes de entrar a a su presentación, ¿no? En su presentación de, del, del proyecto, en su presentación de la coreografía, que esta coreografía, esta segunda coreografía que se presenta en el Zócalo, pues es, como les dije, en un gran soporte, ¿no? O sea, es ante un público, ante muchísimo, o sea, es una feria, la Feria de la Inclusión, entonces hay muchísima gente y ellas van, se adueñan del escenario, lo toman con la coreografía Encuentros, eh, que es, ya en esta segunda etapa empezamos a desarrollar habilidades escénicas. Y para mí es bien importante justo el trabajo. A mí algo que yo agradezco mucho, por ejemplo, en Sandy, es que Sandy para Sandy es intérprete. Para mí Sandy es una intérprete, una creadora escénica en toda la extensión de la palabra, una gran creadora escénica, ¿no? Sandy, ¿de qué habla la obra? ¿Nos puedes platicar de qué habla la obra y cuál es tu papel en la coreografía? Perdón, ¿de cuál obra? O sea, ah, A ver, Adriana, hablamos, bueno, hay más, es que hay más, ¿verdad? Hay más experiencias, no sé, me re- eh, a lo que de la obra de Encuentros, la que presentaron en el encuentros Zócalo. en el Zócalo, sí. Sí, pues las imágenes que teníamos previas que aparecen en la difusión pertenecen a otro proyecto, Las imágenes que las que tenemos, se presentaron perdón, como parte del trabajo del taller de la UNAM. sí, son del mismo Entiendo, proyecto. encuentros. Ok. ¿Hablamos solo de encuentros o hay más coreografía? Está primero la del viaje, que es la que presentaron en el salón, en el foro de la Unidad de Vinculación Artística, y la segunda es Encuentros, Ok. en la que ellas, perdón, trabajan a partir, más que personajes, porque yo creo que por eso descoloco a Sandy, más que Ah, personajes, lo que hacen ellas es en tiempo real, ajá, trabajo de composición en tiempo real, ah, por eso recalco. Se aventaron a hacer composición e improvisación en tiempo real en un gran support frente a cientos de personas. ok. Una Pues habilidad hablemos. escénica. ¿Hay más video o imagen de Sí, esto? Pues sí, claro. podemos verlo y mejor platicamos sobre esto que veamos. Ok, Yo ahorita retomo la pregunta contigo, Sandy, porque creo que no me había quedado claro que eran dos proyectos distintos los que se habían logrado ahorita con ustedes, lo cual me parece padrísimo que haya dos. Adelante, Adriana. ¿Qué es que Vamos a continuar, Adriana, con esta siguiente parte. A mí no me había quedado claro que eran dos proyectos, ¿no? Un proyecto que se hizo a raíz de este primer taller que hablaste y después vino toda la experiencia creativa de improvisación y de composición. Ya está aquí Leo. No te preocupes, no te preocupes, hay problemas de conexión, ya sabemos. Estábamos comentando, Leo, vamos a continuar. Adriana nos estaba hablando ya de voy a continuar. Adriana nos estaba hablando de dos proyectos distintos. Uno que estuvo en como parte del resultado del taller que promovió en el Centro Cultural de la UNAM, que se ubica en Tlatelolco, y el otro, esta experiencia que estamos viendo precisamente en pantalla, en la plancha del Zócalo, nada más y ni nada menos, que fue una experiencia de improvisación y composición en el momento en el cual fueron desarrollando las chicas, ¿no? Entonces, Adrián, si nos continuamos con lo que nos estás presentando de estos proyectos, por favor. claro que sí. Bueno, la resolución no es tan buena de este video. Sin embargo, es donde grabaron como lo más, con mayor amplitud, ¿no? Las chicas lo que iban haciendo aquí es componer en tiempo real, hacer ejercicios de composición. Sí obviamente hubo ensayos previos en los que se fueron trabajando los mismos ejercicios, las mismas dinámicas, que es justo esta obra que se llama Encuentros, ¿no? Encuentros parte
del encuentro con una misma, el encuentro con otra y el encuentro en colectivo. Y el colectivo como esta necesidad de, de compartir, de salir adelante, ¿no? Hay algo que yo mencionaba, era que yo no que mencione, que yo sostengo y creo, es que para salir adelante necesitamos salir en colectivo. O sea, necesitamos salir en red. Nos necesitamos los unos a los otros. Y en este caso, pues necesitamos entre mujeres. Eh, nos han enseñado a competir, a competir entre nosotras de una forma que a veces nos daña, que a veces no es la adecuada, que a veces nos lastima. Y eso deriva en mucha misoginia interiorizada. Y hay mucha misoginia interiorizada en la danza. No sé, no lo voy a negar. O sea, yo estoy más bonita, yo levanto más la pierna, yo me veo más bonita y por eso te gano el papel y yo no quise ser parte de eso. No me gustó, no quise. No, habrá quien sí le funcione, habrá quien se sienta bien. Yo no puedo, me incomoda ese tipo de relaciones. Entonces, pues aquí podemos ver justo un poquito del trabajo de las chicas. Esta chiquita que está aquí es una chiquita de 13 años que se incorporó, una chiquita de secundaria, Pazle. La tercera de izquierda a Ajá, derecha. sí, sí, sí. Ella, mira, aquí Ella. está la primerita, Sí, ¿no? sí. Mira, aquí vemos a Sandy, por acá vemos a Elba. Elba es una chica, es una mujer que tiene trastorno del espectro autista profundo. Entonces, todos estos ejercicios que fueron realizando para ella, o sea, para nosotros era una gran expectativa saber cómo iba a reaccionar Elba a la escena. Y lo logró sin problema. Tenía a su cuidadora, que es su mamá. Sí. La teníamos en backstage por cualquier cosa, porque finalmente pues está la pantalla, está la gente, está el ruido, que son detonantes que pueden derivar en una Una crisis, crisis. ¿sí? En una crisis de ansiedad que puede ser muy fuerte. Y de verdad es que, o sea, de verdad que miren a Eva, ¿no? En verdad, era una intérprete en escena que se mantuvo en su papel todo el tiempo trabajó de una forma increíble. Eh, a mí este montaje en especial lo pudimos presentar dos veces, tanto aquí como en el Foro La Morada, del Centro Cultural Universitario, que bueno, eh, fue muy grato poder trabajar con esta parte, sobre todo que las chicas, que las mujeres pudieran desarrollar estas habilidades escénicas para lo que a ellas les sirviera, para lo que ellas quisieran dentro de su vida. Entonces, pues, digo, a mí para mí o sea, es un lujo el haber podido presentarlo, ¿no? O sea, ya es A- como un gran plus. Pero Adriana, yo pues, aquí te quiero preguntar algo para que me vaya quedando claro a mí principalmente. En realidad, Mujeres en Movimiento es un proyecto colectivo de danza enfocado a mujeres que trabajan en la danza inclusiva, mujeres con discapacidad, mujeres sin discapacidad, dentro de la discapacidad, diversas discapacidades sensoriales, físicas. Eh, este proyecto Danza en Movimiento tuvo un primer trabajo que se presenta como resultado pues, del origen que le dio al grupo, que fue un taller que propusiste. Este trabajo se presenta, ¿cuál fue? El nombre de esta el coreografía. primerito fue Ajá. El Viaje, que El viaje. se presentó en el Foro La Morada. El viaje. Y el viaje queda documentado en tu tesis de maestría también. También es correcto, Esas. es correcto, es importante mencionar, ambos quedan documentados en la tesis de maestría que desarrollé. Danza en Movimiento, luego tiene Mujeres en Movimiento, perdón, tiene después una segunda convocatoria donde el grupo se diversifica más. Así Y viene es. una siguiente, dos experiencias más, que es Encuentros, Ujú. es un trabajo de improvisación, bueno, obviamente planificado de improvisación para quienes nos están viendo, no es que las chicas fueron a ver qué hacen, no, había un trabajo previo de preparación
que ya Adriana nos comentó cuál es el sustento dancístico de todo este trabajo, cómo se desarrolla. Y viene un tercer trabajo que se hace ya en el contexto de pandemia y es un trabajo donde ya se empieza a usar un poquito esto, la danza a través del video, ¿no? Sí, es correcto, que era lo que vimos en el primer video que mostré, que bueno, se trabaja a partir de la relación de cómo habitas tu espacio de tu cuerpo, y cómo poder conectarnos a distancia. Este trabajo del Centro Cultural que realizamos gracias al Centro Cultural de España en México, que tengo que agradecer a Mariana Villanueva que nos hizo posible el poder realizar este trabajo. Eh, Hicimos la maravilla de poder tener a distancia, tenemos personas de Bolivia, de Monterrey, en Tepic con Sandy, teníamos personas en Veracruz, o sea, teníamos esa fue la maravilla de poder trabajar a distancia. Yo estaba muy peleada con el trabajo a distancia, pensaba que no era posible y vienen estas mujeronas a tirarme mi paradigma y a decirme si es posible, vamos a trabajarlo, vamos a ponerlo en marcha, vamos a realizarlo. Y realizamos un taller que dura 8 semanas, 8 semanas trabajamos, en el cual pues trabajaron su relación primero con ellas mismas, cómo habitaban su cuerpo, cómo era la relación con la pantalla, con la cámara, pero también cómo se podían conectar las unas con las otras a través de la imagen. Y aquí cabe resaltar que una de las participantes tenía discapacidad visual y pudimos hacer un trabajo en espejamiento a distancia, apoyándonos con sonidos a través de esta plataforma, en el cual uno pensaría, de verdad, uno en su mente obtusa normal, pensaría que no es posible que esa persona sí ve, pero no. O sea, en verdad, hacían un trabajo de dueto en sombra impresionante, porque la otra persona la guiaba a través de los sonidos. Entonces fue muy, 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 muy bonito. Esta bailarina se llama Karen, ella trabaja actualmente con el grupo de Cuerpos Sin Fronteras de la maestra Leticia Peñalosa. Ella está actualmente colaborando con ellos. Y bueno, pues esto es algo bien, 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 bien significativo, ¿no? Finalmente, el último trabajo que hicimos fue ya un trabajo más a distancia, un poco más específico, que fue un trabajo sobre kinesferas, sobre explorar la dimensión del cuerpo, la dimensión del espacio, ya mucho más específico, que es como ya en parte, este lo pudimos realizar gracias a Diana Fernández en Sensodanza, vía Sensodanza, para poder pues trabajar esta parte del espacio personal, ¿no? Estos trabajos los podemos ver, Adriana, digo, no solo aquí, sino, bueno, si podemos aquí, algún fragmentito, ya para cerrar y, Pues mira, si quieres vuelvo a pasar el video porque justo en este video, para que lo tengo así de rápido, que lo tengo como ajá, pronto, sí, este, este video lo tengo, a ver, ok, déjenme. Este video lo tengo aquí. Es un poquito de lo que hice. A ver, es un poquito, nada más les hago como la acotación. Un poquito ya habíamos visto esta parte de cómo fue la clase, ujú, bla, bla, bla. Y esta es una improvisación que hicieron también las chicas con público, ¿no? Invitamos al ujú, público a formar parte de como un tipo de happening ujú. que guiaron ellas con personas del público. Y bueno, esto es justo parte del taller Este del es el Centro proyecto. Cultural, sí.
Este ya es Ah, a ok. distancia, Centro Cultural México-España, digo, Ujú. del Centro Cultural España en México, perdón, en el Ah, ok. cual este ya es un trabajo de video propiamente, de relación del video y el cuerpo. Ujú. Aquí tenemos a la impresionante Gis Malagón, aquí tenemos a nuestra A querida Sandy, Sandy. ahí está trabajando, pues Este es un, este es el proyecto que queda en Danza Solidaria de Mujeres, tres proyectos de pandemia, una ajá, ponencia que presentó exactamente, Margarita Tortajada el día 25 de noviembre para quienes quieran verlo. Este es de los tres proyectos que se manejan. Este es el tercer proyecto de Mujeres en Movimiento. es correcto. Ese sería nuestro tercer proyecto de Mujeres en Movimiento. La verdad es que pues este último lo hicimos con La Colmena, el Centro de Tecnologías Creativas Cris Quintanilla. Entonces, bueno, estas son las instituciones, la verdad, a las que nos han apoyado para realizarlo. Cabe mencionar que pues una de las, de las premisas es que estos talleres no se cobren, ¿no? Que no tengan un costo. Y en caso de tener un costo, que no tengan un costo para las personas con discapacidad. Bien, Adriana, pues yo te agradezco infinitamente llevarnos a conocer Mujeres en Movimiento. Tres proyectos dancísticos, incluyentes, no solo de personas con discapacidad, sino de mujeres que viven con discapacidad, que quieren, desean y viven la danza, porque eso es la inclusión. No sé si quieras hacer algún comentario para cerrar. Pues la verdad, yo no tengo nada más que decir porque ya hablé mucho. Al contrario, a mí me gustaría mucho más bien escuchar a A Sandy. Sandy. Eh, Sandy, hace ratito te aventaste un speech, no lo estábamos grabando, pero te voy a pedir que lo repitas. Yo quisiera cerrar antes de darte la palabra porque me gustaría hacer que fueras tú quien cierre este programa. Yo le doy las gracias infinitas a nuestro intérprete de lengua de señas, nuestro querido Leo García Caudillo. Muchas gracias, amigo solidario, este, que nos acompaña siempre, sobre todo en los eventos de danza, haciendo la interpretación de lengua de señas mexicanas. Amigo Leo, muchas gracias. sí, Y muchísimas bueno, gracias. pues muchas gracias, Adriana. Y pues, Sandy, tienes micrófono abierto para decirnos toda esta situación que comentaste, que a veces tienes una visión de la danza, ¿no? Una danza que excluye, una danza que cuesta trabajo llegar, que se necesitan muchas cosas para acceder a los proyectos. Yo me gustaría que volvieras a decir eso que nos comentaste hace ratito. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué tú lo ves difícil acceder a la danza? ¿Cuál ha sido tu experiencia? No solo viviendo con discapacidad, sino siendo mujer. Y comentabas de una tercera problemática que a mí me parece también que se suma a estas diferencias, que es también la cuestión económica. Adelante, Sandy. Sí, pues, y viendo, ¿no? Ya siendo una persona con discapacidad motriz, es difícil llegar a un lugar donde la danza sea inclusiva. Realmente hay pocos espacios y siempre los espacios que uno encuentra son de un costo y cierto perfil, o tiene que ser uno a veces hasta la típica, ¿no? Recomendación, soy recomendado de fulanito de tal y ábranme las puertas. En mi caso no ha sido no me he tenido esa oportunidad, bueno, más bien yo he ido buscando, haciéndole circo, maroma y teatro, a ver dónde encuentro ciertos lugares donde impartan danza, buscando que, como diciéndoles, ¿y tienen becas? Así como de, ¿y tienen becas? Porque pues no alcanza a cubrir el costo, ¿no? Y están, yo vivía en Ciudad de México, en la parte norte, y casi todos los espacios están hasta la parte sur, o sino pues centralizados en la UNAM. Y es una gran
para mí desplazarme hasta allá en cuestiones de movilidad o de dolor a veces es muy difícil. Aparte, a veces tienen como muy este estigma de que para hacer danza se tiene que tener, no solo danza, sino socialmente el cuerpo tiene que tener cierto perfil, ciertos estereotipos que cuando en un cuerpo diferente realmente es rechazado. Es, es esa parte en la que no cumples con el cuerpo que necesitamos. Entonces, te discriminamos porque creemos que tu cerebro no tiene conciencia o no está funcionando o no tiene intelecto. Y una vez que uno empieza a plasmar y decir, mira, yo puedo participar esto y aquello, pero es que estás discapacitada. Casi la discapacidad la relacionan con deficiencia intelectual. Ese es un problema muy grande, entonces yo estoy como muy enojada desde esa perspectiva. Y también noto, ¿no? Que si se tiene que elaborar un proyecto para las personas con discapacidad, todo el tiempo tiene que ser gratuito y sin un pago a las personas que lo quieren llevar a cabo, ¿no? Entonces es muy difícil porque se contempla para una persona normal es difícil tener acceso a un trabajo o tener un salario. Para una persona que quiere trabajar con personas con discapacidad es el triple de esfuerzo. Y luego esta parte en la que uno es mujer con cuerpos diferentes, con un cuerpo muy, muy diferente al que está estereotipado, no solamente es en esta parte en la que piensan que somos personas que no tenemos intelecto por tener una discapacidad, a veces está esta parte del acoso también en la que luego por no acceder como a sus tipos de propuestas, somos señaladas como indias, patas rajadas, o que nos creemos mucho, o que estamos desaprovechando una gran oportunidad por rechazarlo. Entonces, desafortunadamente, a mí me ha tocado vivir este tipo de cosas y digo, bueno, yo no sé qué tanto me conviene ser normal para pensar que este tipo de agresiones son, o este tipo de que las desventajas de los proyectos para las personas. Y también me toca muchas veces, digo, hay veces que nosotros podemos tomar como la batuta para dirigir un programa o para que nos den la palabra y nos cierran, a nosotros como personas con discapacidad, nos cierran los micrófonos cuando son eventos realizados para nosotros. Digo, ¿dónde está ustedes, bueno, es una pregunta aquí, ahora sí que la voy a hacer para ustedes. ¿Dónde está la inclusión, no? Cuando se supone el proyecto es para alguien que tiene discapacidad y la batuta la tienen todas las personas que no padecen ninguna discapacidad. Solamente logran ver lo teórico o de lo que se percatan, pero no lo viven a diario, ¿no? Y también me ha tocado, ¿no? Que discriminan mucho a las personas que son nuestros cuidadores primarios. Me tocó una vez en algún evento donde el papá que llevó a su hija con discapacidad le dijeron, el papá pidió un agua a una de las autoridades y había muchas aguas, había varias botellas y le dijeron, hasta el final, señor, a ver si alcanza porque todavía falta que se le dé a las autoridades que vienen, ¿no? Y otra parte también era en la que cuando se presentan estas autoridades de ciertas delegaciones o de ciertos lugares, pues a nosotros nos tratan con comidas así bien especiales. Y una vez que se van estas autoridades, al siguiente día solamente, si es que alcanzamos una botella de agua, un pau pau o un bocadín, es mucho. ¿No? Entonces Sandy, digo, muchas hay mucho gracias. que decir, pero bueno, Hay mucho que decir, el tiempo Sandy, es vale. y hay mucho que decir, pero nos has dicho cosas esenciales y cosas muy básicas que hoy vale la pena volverle a decir a las personas, ¿no? Y esta primera idea de la cual parte es nada de nosotros y nosotros, ¿no? De repente sí se convierte en un día para abanderar proyectos políticos, pero no un proyecto social y de vida de las personas que viven con discapacidad. Te agradezco enormemente
tus palabras, porque pues en el fondo de la danza inclusiva hay una problemática que tú nos haces ver, ¿no? Y que siempre vale la pena discutir. Porque ciertamente en la danza pues tampoco hay apoyos para todos los bailarines, todos los compañeros, la falta de servicio público, del servicio médico, las jubilaciones, ¿no? Pero Por imagínate, si eso, así es, ahora más con personas con discapacidad. Muchas gracias, Sandy Pérez de Mujeres en Movimiento, Adriana Segovia. Querida Adriana, muchas gracias de todo corazón tu participación, todo mi reconocimiento a tu trabajo, al trabajo de Sandy. A ustedes agradezco mucho su atención y siempre vale la pena recordar un día 3 de diciembre para hablar de personas con discapacidad. Muchas gracias, Adriana, Sandy, querido Leo, gracias por todo. Gobierno de México.